tarde o que temprano, el verdadero cristiano, en medio de lobos, en medio de la persecución, en medio del rechazo, será revelado. No podrá ser oscuridad por naturaleza, sino será luz. Jesús está diciendo que esto que está encubierto y oculto será revelado, y las personas conocerán y comprobarán exactamente, con certeza, la naturaleza y carácter y origen de estos que no deben de temer. Jesús le dice: no teman. Lo que les digo en la oscuridad, habladlo a la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Ve cómo Jesús los está preparando y les está diciendo: no importa lo que venga, no teman, sino todo lo contrario. Sean luz en medio de este mundo, y lo que oyen en la oscuridad, háblenlo en la luz. Y lo que han oído al oído, proclámenlo desde las azoteas. Oscuridad aquí no la tenemos que relacionar con pecado o tinieblas, sino más bien como lugar secreto o oculto de la vista. Y eso era cierto en el ministerio de Cristo, que sus discípulos eran un grupo selecto a quienes ellos les enseñaban cerradamente. No era algo público, sino era en lo secreto, en lo oculto a la vista de los religiosos que lo querían matar a Jesús. Pero Jesús le ha dicho: toda esta preparación, el sermón del monte y todo lo que han visto en la manifestación de las señales del ministerio mesiánico de Jesús, Él les dice: todo esto que yo les he dicho a solas, en comunión, en intimidad, que ustedes han caminado conmigo, háblenlo a la luz del día. No tengan temor. Proclamen el evangelio en medio de una sociedad moral. Proclamen el evangelio en medio de una sociedad atea, idólatra de la ciencia, idólatra de la tecnología, idólatra del dinero, de la inmoralidad sexual. Todas estas cosas son dioses para este mundo. Y ahí quiere Jesús que lo proclamemos, que digamos la verdad en medio del mercado de ideas erróneas, conducen a muerte. La palabra luz la podemos entender como en campo abierto. Háblenlo a campo abierto y no tengan temor. Y lo que han oído en comunión por la cercanía con su maestro, proclámenlo desde las azoteas. Las azoteas son lugares altos, o eran lugares altos. Lo que Jesús les dice a los discípulos: sin temor. Estos discípulos deben de hacer esto con temor. Versículo 28. Una vez más, y no temáis. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero que no pueden matar el alma. Más bien, dice Jesús, temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno.
Hermano, Jesús no les está negando que va a venir la persecución por causa del evangelio, por causa de quiénes son ellos como miembros del cuerpo de Cristo. No les está negando eso, sino más bien Él providencialmente y soberanamente les está diciendo: he aquí los envío en medio de lobos. El que envía es Él. Y dice, Él sabe, Él no solamente está enviando, pero Él sabe que es en medio de lobos. Él es el Dios omnisciente. Conoce todo. No se escapa nada de su mente, de su ojo. Y eso nos debe de dar paz. Él no desconoce los sufrimientos y el costo de ser uno de sus discípulos. Él no desconoce eso. No temáis a los que matan el cuerpo. Nos deben los discípulos de temer a los peligros de la muerte, porque ellos, aquellos que los persiguen, aquellos que los rechazan, aquellos los cuales recibirán un juicio mayor al de Sodoma y Gomorra, ellos no pueden matar el alma. ¿Sabe cuál es el mayor aliento de este texto? Es que no importa cuánto y dura sea la persecución, la persecución por la proclamación del evangelio, esa persecución o ese dolor tiene un límite y llega hasta el cuerpo, pero no puede tocar el alma. A este punto de su ministerio estaba cerca de que lo llevaran a la cruz. Y de hecho fue llevado a la cruz por predicar la verdad que les dice a sus discípulos que deben de predicar. Aquellos que llevaron a Cristo Jesús a la cruz ni siquiera se imaginaban de que ese hombre que crucificaron y que fue enterrado se levantaría de entre los muertos al tercer día. Jesús sabe lo que les está diciendo a los discípulos. No teman. No teman al dolor, a la persecución, ni aún a perder su vida. A Jesús le importa el cuerpo y nuestro bienestar físico, pero lo que Él más le importa es el alma. Y Él está en el negocio de rescatar almas del infierno, del pecado. Y murió en la cruz del Calvario para salvar almas. Y así que los discípulos son almas rescatadas. Y los enemigos del evangelio. Satanás mismo no podrá hacer nada en contra de sus almas. Podrá dañar su cuerpo, sí. Podrá dañar su economía. Le podrán quitar el trabajo al cristiano, sí. Gloria a Dios. Podré perder amigos. Podré perder dinero, casas. Gloria a Dios, pero no pueden tocar mi alma. Jesucristo ha dicho que estos no pueden tocar el alma por el cual Él pagó en la cruz del Calvario. Qué seguridad para los discípulos. Y esa es la base para que Él diga: no temáis a los que matan el cuerpo, pero que no pueden matar el alma. No hay circunstancia
situación, evento político, económico, físico, que pueda dañar mi alma si estoy en Cristo Jesús. Se pueden cortar en 1000 pedacitos y no dañarán mi alma. ¿Por qué lo hago por mi alma? Y estas son las cosas que me sorprende de algunos cristianos. Tienen problemas que son importantes y que no son de desestimar. No se acuerdan de la palabra de Dios. Se puede conmover todo el universo, pero mi alma no será tocada, que está en las manos de mi Salvador. Entonces, Jesús le dice, no se deben de temer a alguien. Sí hay alguien a quien deben de temer los discípulos. Él dice más, temed a aquel, implícitamente ese es Dios el Padre, que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. A Él sí debemos de temer. Como discípulos de primera mano debemos de conocer quién es nuestro Dios, conocer su santidad, conocer cuán justo es, su eternidad, su omnisciencia, todo lo conoce, su omnipotencia, que todo lo puede, su omnipresencia, que en todo lugar puede estar, su independencia, que no depende de nada de todo lo que Él ha creado, pues Él está fuera de la creación, de su poder, de su soberanía. A Él debemos de temer, porque Él sí tiene el poder, y tiene un poder más que los hombres. Porque Él sí puede hacer perecer el alma y el cuerpo en el infierno. Él sí puede hacerlo. No los hombres, no los gobiernos, no los falsos maestros, no los profetas. Él sí. Nuestro Dios sí tiene el poder para hacer perecer. La palabra perecer se puede traducir como destruir. No habla de aniquilación, aunque un comentarista dice que Dios puede aniquilar, y sí lo puede cualquier ser creado y nunca más será. Pero aquí no está hablando de aniquilación, sino aquí lo que está hablando es de destrucción del alma y del cuerpo en el infierno. Y lo que eso quiere decir, que la destrucción del alma, del ser, de quién es el hombre, se destruye cuando es condenado para siempre a una eternidad de sufrimiento y dolor por rechazo al evangelio. Y lo que incluye es de que no solamente su escuche, no es el fuego que quemará o el gusano que no morirá, sino el terror de ir al infierno es que ahí mismo está Dios derramando su ira sobre los pecadores no arrepentidos. Eso es el evangelio. Él sí tiene la autoridad para hacer eso.
terrible del infierno no son las llamas o lo que el Hollywood presenta, ¿verdad? Un personaje rojo con un gran tenedor empujándolos, puyándolos. No, eso es mitología. Lo que hace el infierno es la ira de Dios siendo derramada eternamente por versos idólatras que rechazaron el evangelio de Jesucristo. ¿Ve por qué esto concuerda con el mensaje que los discípulos deben de proclamar? Es importante proclamarlo aún para entregar la propia vida, mucho menos es nada perder propiedad, que estar dispuestos hasta entregar la vida. ¿Por qué? ¿Porque la queremos perder? No, porque tenemos seguridad de que nuestra alma está segura. En los 10 minutos que me quedan, trataré de llegar al final. Del 9 al 33, podemos ver la providencia de Dios en medio de convicción que trae peligros y persecución. Escuche lo que dice Jesús y les dice: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Entonces, así que no les teman entonces. Vosotros valéis más que muchos pajarillos. Es sorprendente cómo Jesús agarra para hacer esta comparación, esta analogía y enseñarle a los discípulos. Agarra este ejemplo de los gorriones. Pajarillos en realidad son gorriones, que eran los pajaritos que más abundaban en Palestina, en Jerusalén, en Israel, y que eran usados y cazados para alimentarse, pero eran tan pequeños, un gorrioncito tan pequeño, que valían centavos. Y Jesús agarra al pajarito más insignificante que ellos conocían, de menos valor, y le dice a sus discípulos: no se venden 2 de estos pajarillos insignificantes por unos centavos. Y sin embargo, aunque son tan insignificantes, ninguno de ellos cae a tierra si vuestro Padre no lo permite. Si Dios no lo permite. No eran importantes esos pajaritos, ni valían mucho. Mas sin embargo, cuando cada uno de esos pajaritos caían, era visible y aprobado delante de la corte divina del gran Dios. Ahora, cuánto mucho más no será el sufrimiento y la persecución de sus hijos, que valen mucho más que un pajarillo. Valen la sangre de su Hijo Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Y sabemos quién es Jesús. Él es la segunda persona de la Trinidad. Es Dios mismo encarnado, que derramó su sangre por nuestros pecados. Y si a Dios le importa, en su prueba que 2 pajarillos de valor de centavos caigan, cuánto da aliento y esperanza en la gran comisión que tenemos como creyentes y discípulos. Deberíamos caracterizada por la rebeldía y el rechazo, de ser atraídos a esta cultura, cuando tenemos a este Dios que desde su trono está viendo cada día, cada segundo, cada momento
y dice: apruebo, apruebo, apruebo. Que no es eso glorioso. Eso es glorioso. Y lo que no quisiéramos escuchar es de Dios con su dedo apuntando: desapruebo. Desapruebo. ¿Cómo está tu vida? Es una vida que Dios puede ver y decir: es una vida que Dios puede ver y decir: apruebo o desapruebo. Versículo 30 dice: hasta los cabellos de vuestra cabeza, le dice a los discípulos, están todos contados, contados. Para unos de los que están aquí sería fácil eso, ¿no? Contarle los cabellos. De los detalles de sus hijos, hasta el más insignificante, como sabe cuántos cabellos tiene mi casa. Él lo sabe. Y si sabe eso de mí, sabe lo más importante y lo que más me importa. Él lo sabe. Él no es ajeno a mi dolor. Él no es ajeno a mi temor. Él no es ajeno a mi sufrimiento. En su Corte Suprema dice: permito, porque sé que de eso habrá un gran fruto y mi nombre será glorificado. Así que no les temáis, vosotros que valéis más que muchos pajarillos. Esto es de ánimo, es de fuera de la iglesia, obviamente. Pero si tu actitud es: no puedo hablar del cristianismo porque yo respeto sus creencias. No se trata de no respetar creencias, se trata de predicarles el mensaje que va a sus almas y sus cuerpos del infierno. De eso se trata. No puedo hacer esto porque son de otra cultura y ¿por qué es que cuesta proclamar la verdad? Porque el mundo no la quiere, ama. Puedan debilitarse y por eso existen estos consejos, mandamientos de Dios, porque el temer es un imperativo, es un mandamiento: no les temáis. Vaya conmigo a Mateo 11:7. ¿Lo tiene? Jesucristo les habla a los discípulos y vamos a ir más antes, vamos a ir al 1. Y esto es los discípulos de Juan que se acercan con un mensaje de Juan. Tengan en mente quién era Juan. Y sucedió que cuando de dar instrucciones a sus dos predicar en la ciudad, obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle: ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? Momento, Juan, que no fue tu testimonio el que dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Y ahí viene alguien después de mí que no soy digno ni de atar su sandalia. Y ahora estás preguntando, ¿eres tú o vamos a esperar a alguien más? ¿Quién era Juan? De entre los nacidos de mujer, el más grande después de Jesús. Alguien que cumplió el propósito de Dios. Y sin embargo, en el momento de la aflicción y de las consecuencias por su asociación con Jesús, por predicar la verdad, llegó el momento y hace una pregunta. Era él mismo el Mesías. A nosotros tenemos la Se nos enseña que la providencia y el cuidado de Dios está por aquellos detalles tan simples en nuestra vida, cuanto no más los más importantes. Versículo 32 dice, por tanto, lo debemos de entender como, entonces, ya que ustedes saben todo lo que les acabo de decir, por tanto, todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Habrá una confirmación mutua. Aquellos que confiesen y proclamen la verdad del Evangelio delante de los hombres sin temor alguno, Jesucristo dirá delante de su Padre, dirá, Él es mío. Él es uno de ellos. No será como los que vendrán, unos dirán, Señor, Señor, pero si en tu nombre los milagros. Y Él les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. No, de ellos no se dirá así. De ellos se dirá, ellos son míos. Y Jesucristo los confesará delante de su Padre. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cualquiera que niegue, cualquiera que tenga temor, será confesado a Jesús delante de su Padre. Y aquí no se trata de por temor no confesaron y Jesús no lo va a confesar, no, sino se trata de la confesión y la valentía, porque sabemos que el cuidado de Dios y su providencia está sobre nosotros en nuestra vida cristiana, y que a través de la persecución y aún de amenazas de muerte proclamamos el Evangelio sin temor por amor a Cristo. Eso es una evidencia de que somos salvos. Y Jesús confesará, ese es mío. Y aquellos que no tienen esa capacidad, no es que perdieron su salvación, es que nunca fueron salvos. Es nada más que una confirmación de que no eran sus discípulos, por mucho que dijeran. La vida cristiana y en obediencia a nuestro gran Salvador y de obedecer el mandato de perseverar fielmente hasta el fin, también de la ayuda divina a nuestro favor. Gloria sea al nombre de nuestro Dios. Tu palabra, Señor, a escuchar estas palabras de ánimo para nosotros, Señor, que somos tus discípulos.